Bienvenidos a este canal. Hoy vamos a hacer un video relacionado con el blues. La música de blues, muy importante en Norteamérica, en la zona del Mississippi, en el delta del Mississippi, de arriba para abajo, en la que vamos a encontrar músicos increíblemente grandiosos. Pero en este álbum, Muddy Waters nos dice una cosa muy bonita. El blues tuvo un bebé y le pusieron de nombre Rock and Roll 2. Ese es el tema en el que vamos a empezar hablando de blues y de cómo lo conocí yo. Cómo conocí esa música tan increíble de blues cuando yo apenas tenía 11 años. El tema es El blues tuvo un bebé. Iniciaremos con Elvis Presley. Este gran álbum de 1970 con Like a Baby, Reconsider Baby, un blues que fue el primero que conocí, de verdad, cuando tenía 11 o 12 años, en la que me sorprendían los discos de Elvis. Los que más escuchaba eran los blues tranquilos, pero en este trae esos dos grandes blues, nada menos que acompañado por el sax de Bud Randolph. ¿Quién es Bud Randolph? ¿Se acuerdan de Jackie Sax? Un saxofón increíble que van a escuchar, y así conocí el blues. Posteriormente llegamos al 68 aproximadamente, en la que Ball and Chain, un éxito de Big Mama Thornton, es cantado por Janis Joplin. ¿Por qué lo del bebé? Porque vamos a presentar música de norteamericanos y de músicos ingleses, como este gran álbum, incluyendo de George Gershwin, Summertime. Seguimos con Madre Tierra. Madre Tierra, un fabuloso álbum con Tracy Nelson. En el otro habíamos oído a Janis Joplin, aquí escuchamos a Nancy Nelson con una canción que se llama Madre Tierra. De verdad, Madre Tierra, una de las grandes canciones del blues, de los grandes bluesistas. Down South Love y Cry On, en este álbum, en la que las personas que teníamos 17 a 18 años escuchábamos estos grandes blues de 1968. Eric Burdon nos deleitaba con varios blues increíbles. As years go passing by, a medida que pasan los años, nos decía este gran Eric Burdon, con este gran álbum, una pieza que dura aproximadamente poquito más de 10 minutos, en las que un duelo de guitarra se escucha increíble. Posteriormente, Eric Burdon declara la guerra en 1970 y la canción de Madre Tierra, la vuelve a interpretar en este álbum con el grupo War. Memphis Slim, Madre Tierra, banda increíble con Lee Oscar. Y seguimos con el mismo Eric Burdon, en el que antes de que nos interrumpieran abruptamente, en este álbum que fue de 1977, nos canta Please Send Me Someone to Love. Una verdadera rola de los años 50, cantada inmejorablemente por Eric Burdon, acompañado de los verdaderos originales Animals. Un gran clásico. En este álbum, una versión de La Casa del Sol Naciente
Eric Burdon la interpreta de una manera espectacular y tranquila. Terminamos con Eric Burdon por ahí del año 2013 con este gran álbum dedicado y cantado a la música de blues. Con este termina Eric Burdon. Lo último que ha hecho, no sé si ha hecho en vivo otras cosas, pero un bonito álbum de blues. El búho ciego Wilson, el año pasado sacan este álbum, increíble álbum de interpretaciones de la banda de Ken Heath. Ken Heath, uno de los verdaderos precursores del blues en Norteamérica, del blues blanco, del blues eléctrico, y en esta ocasión nos deja una compilación este gran Wilson. Hablando de una manera muy especial, quiero presentarles este álbum. Este álbum, Living the Blues, Ken Heath, 1968. En este gran álbum hay una canción que se llama Partenogénesis. Dura 19 minutos con 57 segundos de un lado. Pero el lado 3 y el lado 4 cantan un boogie refrito que dura aproximadamente 40 y tantos minutos. Álbum en vivo. Este álbum fue grabado en el Caleidoscopio en Sunset, California, 1968, especial para este disco. Sunset Boulevard y Caleidoscopio, una gran historia en la música. En ese lugar tocaron todos los grandes grupos del 66 al 68. Este Caleidoscopio nada más abrió sus puertas en 1968, en donde llegaron a tocar todos. Empezando por Skip Taylor, que era el manager de Ken Heath, que abrió las puertas a Jim Morrison y los Doors, a Jefferson Airplane, a Vanilla Fudge, a todos los grandes bandas de esa época, sobre todo psicodélicas y de blues. En ese Caleidoscopio en The Sunset Boulevard también dicen que trabajaba un carpintero, un artista que se hace llamar ahora Harrison Ford. Pero bueno, en Sunset Boulevard muchos de estos discos fueron comprados en Tower Records. Al final de la calle, no al final, sino allá por una curva, está en West Hollywood, se encontraba Tower Records, mi tienda favorita de discos y en donde compré varios discos como estos. Carole King, James Taylor, muchos grandes discos, Yes, y varios otros que comprábamos en Tower Records, una tienda verdaderamente hermosa que dejó de existir por ahí de los 2000. Pero bueno, seguimos con el blues que nos encantaba en esa época y empezamos a decirles esta también de Ken Heath con John Lee Hooker. John Lee Hooker, de los grandes bluesistas norteamericanos de esa zona de Mississippi. Este álbum es, ya lo he presentado otras veces, uno de mis favoritos, grande del blues con Ken Heath. Wilson, el búho ciego Wilson, lo deja póstumo este álbum, aparece nada más en la portada en una foto porque ya había muerto cuando salió el álbum. Los grandes ingleses como John Mayall no pueden perderse este álbum de blues, California, en vivo. Este álbum se lo recomiendo ampliamente. Este álbum y este álbum de John Mayall, el último con los Blues
Breakers, nos deleitaba también con una canción muy bonita, déjenme ahorita la busco por aquí. Bueno, todas ellas son de verdad increíbles. Siguiendo con esos blues, ahora en el 2020, Sonny Landrop nos interpreta este bonito blues. Muy económico este álbum y muy bonito, muy increíble. ¿Quién es Sonny Landrop? Nada menos que el rey del slide. El slide, Eric Clapton se refiere a él como uno de los grandes músicos y como uno de los grandes músicos desconocidos. Lo deben de escuchar. 2020 y cierro este segmento con Dion. Dion, 70 años haciendo música y mantiene su voz impecable. El señor debe tener más de 80 años. El señor Dion aquí se hace acompañar por Bruce Springsteen, Bob Scott, Eric Clapton y muchos otros, incluyendo Mark Knopfler, incluyendo a Sonny Landrop, que les acabo de presentar ahorita el disco. Este álbum es de 2021 y lo presento porque es blues verdaderamente de los buenos. Cierro este segmento con 3 menciones especiales. Los Rolling Stones, Stick Fingers, en una canción de Mick Jagger y Cliff Richard que se llama I Got the Blues. Tienen que escuchar esta linda canción de Jagger y Richard, I Got the Blues, y otras que aquí vienen con grandes blues. La siguiente mención es del álbum blanco de los Beatles. Este álbum blanco, el original, lo tenemos aquí con Yer Blues, una de las grandes interpretaciones de los Beatles en la que John Lennon se hacía el muerto y decía que una chica sabía el por qué estaba muerto. Yer Blues, un gran blues de los Beatles. Como este álbum, Naked, el Let It Be, Naked, que sacó Paul McCartney, algunas modificaciones del original, sobre todo en la música y en algunas interpretaciones, pero aquí, en este gran álbum, está nada menos ni nada más que For Your Blood, en una guitarra que toca George Harrison, hawaiana, increíble y extraordinariamente bien. Esas fueron 3 presentaciones relacionadas con el blues. Pero bueno, les voy a dejar un collage de canciones de grandes intérpretes norteamericanos de aquellas épocas e ingleses y algunos otros, en un collage como siempre lo hacemos para ver algunos discos. Me voy despidiendo de aquí, hasta la vista y nos vemos pronto. Un saludo desde la Ciudad de México. soul. Jane Cotton said it. You know the blues got soul.